Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, quiero preparar un ejercicio académico que tenemos los miércoles llamado seminario SAT o seminario en este caso de series de tiempo. Luego lo llamaremos de pronto seminario en máquinas de soporte vectorial para luego llamarlo seminario en Random Forest, en general seminario de Machine Learning para un proyecto investigativo de desarrollo de un sistema de alertas tempranas para dengue. Entonces, para eso nosotros abrimos la carpeta dentro de documentos la investigación en dengue y cuando estamos ahí, pues aquí tenemos el explorador, pero ahora quiero mostrarles en definitiva de investigación para dengue en cuanto a Machine Learning. Que tenemos que trabajar en Machine Learning, aquí en series de tiempo, en el tercer seminario que estamos tomando de West McKinley. Entonces, abrimos acá el cuaderno de extensión IPGNB. Cuando enlace esto, seminario IPGNB. Entonces ya con eso vamos a ver lo que queremos plantear para este seminario. Tenemos que el Open Collab necesitamos que funcione. Entonces en este diseño estamos siendo asesorados por el profesor Nilsson de la Universidad de Antioquia y egresado también del SENA, también en ciencia de datos, Machine Learning e ingeniería de sistemas. Entonces acá, como ya lo hemos subido, nosotros para obtener esa URL nos vamos a Drive y dentro de él, pues aquí nos vamos a cualquiera de estos cuadernos, cualquiera de extensión IPGNB, y hacemos un ratico en entrar para darle en abrir aquí en archivo, en abrir cuaderno, y nos vamos para GitHub, abrir cuaderno de GitHub, dado que estos cuadernos de una vez están en repositorio, en el repositorio investigación dengue de Marco-Canas de mi cuenta en GitHub. Entonces aquí le ponemos abrir cuaderno en GitHub y le decimos que abra aquí tenemos que como que uno de series de tiempo, siento que debería ser nada más investigación dengue. Vamos a ver aquí, investigación dengue investigación dengue, lo que nos quiere decir que hay uno que está repetido, que hay que quitarlo para que asociado solamente a investigación de dengue esté el seminario, que trata de prepararnos a todos, familiarizarnos con los conceptos propios en ciencia de datos y Machine Learning para el problema del dengue en el Bajo Cauca, para generar un sistema de alertas tempranas. Entonces aquí nos vamos a investigación dengue, aquí está investigación dengue, y cuando llegas a él, te vas a seminario 3, aquí te va a IPGNB, y en esta URL que nos da Google con https://escuela.research.google.com nos asocia pues donde está la ubicación para que los estudiantes puedan, todos los asistentes a semillero, los investigadores puedan acceder a este cuaderno y hacer las prácticas que les dé la familiaridad con esos conceptos. Aquí le ponemos triple corchete paréntesis para el video de apoyo. Este es uno, video de apoyo a la lectura de este cuaderno, y el mapa conceptual que estamos haciendo con Import Network as NX. Pues para eso, ya aquí ya lo importamos. Miremos que ya tenemos a Import Network as NX. Y cuando uno quiere trabajar con esta librería, aquí tenemos una ayuda en
en ChatGPT para hacer gráficos o mapas conceptuales en los que vamos a decirle bajo qué clase vamos a instanciar, qué clase vamos a instanciar para asociar a este módulo. Aquí le decimos que entremos con Google, le decimos que a través del marco-canas, marco.canas, y aquí le tenemos mapas conceptuales, desarrollo de esquema, enfoque de doble invertida, metodologías activas. Vamos a ver si estaba aquí. Vamos a ver Matplotlib. Bueno, esto es de otra cosa. Vamos a ver si aquí nos muestra dónde estamos haciendo los mapas conceptuales. Aquí, import network as nx, y necesitamos importar también Matplotlib como pyplot as plt. Entonces, claro, importamos efectivamente import matplotlib punto pyplot as plt. Le damos a ver si ya Matplotlib está instalado. Dice que no. Entonces nos vamos a este terminal. Vamos al terminal. En realidad nos ubicamos en el virtual environment. Aquí en la parte superior derecha le dices nuevo terminal, y ahí sí te da el VM, es decir, indicándote que estás en el virtual environment de Python 3.10, y le dices ahí sí pip install matplotlib para visualización de datos. Y después de que lo tienes instalado, volvemos a ChatGPT para que nos diga, bueno, ¿y qué se hace después para mapas conceptuales? Pues instancia en la clase crear gráfico dirigido, que es con la clase dgraph. Entonces le pones, le puedes crear el objeto G. Vamos a ponerle un objeto G. Entonces aquí me pone que lo creamos un objeto G, llamando al seudónimo nx.dgraph, y aquí nos lo completa. Y cuando lo instancias, pues simplemente lo creas así. Mira que ya instanciamos la clase, o sea, ya creamos un objeto al que lo vamos a ir dotando de conceptos y vínculos, es decir, un mapa conceptual. Entonces, después de que creamos la clase, le decimos agregar un nodo principal o el concepto principal, y es con el método add-node, add-node, y le das una cadena de caracteres con el concepto principal. En este caso es el concepto de serie de tiempo. Entonces nos vamos aquí a ag.add-node. Aquí está add-age, que es para vínculos, y add-node es para conceptos, y a través de una cadena de caracteres le dices que quieres el concepto de serie de tiempo, y ya con eso no lo pone. Luego bueno, él le dice, bueno, agregar otros conceptos subordinados, también es con add-node para los conceptos subordinados. Entonces, para el concepto principal y los subordinados se utiliza el mismo método add-node, y con add-node edge from para generar vínculos entre conceptos. Y luego la configuración de la posición de los nodos, aquí nos lo pone con sprint-layout g, seed42, es decir, para que lo haga de manera aleatoria. Entonces, posición con nx.string-layout. Entonces aquí las posiciones con a mí siempre me da, la memoria siempre me falla, tengo que volver a mirar, y es creo una variable pos y llamo a la función network con seudónimo nx, y luego el método sprint-layout o diseño primaveral, spring. Entonces aquí vamos a ponerle creo una posición de todos los del mapa o de los objetos del mapa, llamando a nx.spring
Spring, entonces aquí nos tenemos Spring Layout, le dices qué objeto y le dices el random state o la semilla, una semilla aleatoria con el parámetro seed, que usualmente es con 42, aunque le puedes poner el número que quieras. Entonces ya tienes la posición, y luego que tienes la posición generada así de manera aleatoria, luego dices con el método draw que grafique el objeto G con la posición definida y with labels true y node size de 3000 y nodes color light green, o sea, con el color que quieras para los nodos, node color y demás. Entonces vamos a ponerle primero nx.draw g, pos. Entonces aquí le ponemos nx.draw g, posición y ya, o sea que le das el objeto, el mapa conceptual G y el arreglo de posiciones, y él te da, miren, aquí nos dio un solo concepto, aunque no nos mostró letricas, entonces nos mostró uno solo que hemos generado, un mapita con un solo concepto, pero no nos ha mostrado leyendo. Entonces miremos, bueno, pues démosle más parámetros a esa función draw, y esa función draw pues tiene parámetros with labels and true, o sea, con las etiquetas with labels and true. Entonces tiene parámetros with labels and true. Y miremos a ver qué hace entonces, si le ponemos las etiquetas, ahora sí ya no aparece el nombre del concepto, serie de tiempo, aunque se salió de la bolita. Entonces ahora sí vemos de que with label es para poder que nos ponga efectivamente la etiqueta para cada nodo. Y así, vamos, entonces por ahora tenemos series de tiempo, luego le vamos a poner más cosas en este diseño. Entonces que aprendas, aprendamos todos juntos en este ejercicio académico de que para crear mapas conceptuales, entonces utilizamos el módulo network asociado a Python y se importa con la sentencia import network x as nx, y también vas a necesitar a matplotlib, entonces lo importa también a matplotlib.pyplot as plt, creas o instancias el objeto G, entonces aquí lo que dices es instancio el objeto, instancia la clase dgraph para crear el objeto G, instancio la clase dgraph para crear el objeto G de esta clase, luego con el método add-node y a través de una cadena de caracteres le doy el primer concepto y después le doy muchos más conceptos. Por ejemplo, asociado a las series de tiempo, pues le podemos dar que vamos a ver las cadenas de caracteres. Entonces, como una cadena de caracteres se convierte en un dato de tiempo. Entonces, podemos ponerle como primero los tipos de datos de Python. Entonces, tipos de datos de Python, el otro concepto, y el otro después de los datos tipo deadTime, control V, entonces los datos tipo deadTime, entonces datos tipo deadTime y dejémoslo como por ahí y lo corremos de nuevo. Entonces miremos que nos muestra esos conceptos, entonces tres conceptos que le tenemos hasta ahora, y bueno, pues algunas veces no nos queda con suficiente espacio, entonces de pronto le podemos series de tiempo, tipos de datos de Python, tipo de datos de time. Bueno, para corregir esta parte, se me ocurre una cosa, y es que usted le escriba /n para cambio de línea. Aquí también le pones datos tipo /n deadTime, y aquí series de tiempo, series de /n tiempo para hacer cambio de línea. Y miren que nos genera cambio de línea, serie de tiempo
tipos de datos de Python, aunque sigue cortado, y datos tipo deadtime. Y bueno, quedó muy en la esquina, entonces uno podría, bueno, y otra ubicación de pronto, ubicación, vámonos 513, con otra semilla aleatoria, y ya nos da una ubicación diferente. Datos tipo de time, series de tiempo y tipos datos de tiempo, pero sigue cortándolo. También podemos como corregir eso diciéndole, bueno, pues con pues este objeto G, creo que este objeto G aplicamos el método figure y pero después de que lo creamos, entonces aquí le ponemos control X y después de que lo creamos, así nos aparece en azul, y le das a través del método figure fix size para darle tamaño al mapa a través de una tupla de Python que sea por ahí de pronto de 12 por 12, entonces de 12 pulgadas por 12 pulgadas, y nos dice que the graph no tiene atributo figure, entonces no le podemos a él adicionar ese. Bueno, pues nx.figure, vamos a ponerle a ver si de pronto tendrá nx, el módulo nx algún atributo figure para definir tamaño de la figura. Nos dice que no, ese lo tienes TLT, o sea pyplot de matplotlib. De pronto le puedo poner plt.figure, vamos a ver si así podemos controlarlo. Sí, efectivamente no lo controla y nos queda mejor el espacio. Entonces cuando le das más espacio ya no te queda cortado y nos queda datos de tiempo, de time, series de tiempo y tipos de datos de Python. Así para poder ver qué son los conceptos que tenemos hasta ahora, y así ya sabemos de que entonces como hacemos en matplotlib, con plt.figure podemos controlar el tamaño del mapa conceptual. Entonces control del tamaño del mapa conceptual, bueno, entonces así tenemos otra cosita. Y ahora convertir, el tema va a ser, entre otros, recordarle el anterior, que es convertir una cadena en un dead time, o sea, conversión entre cadenas y dead times. Entonces nos muestra que you can format the time objects en pandas timestamp objects, which I'll introduce later as a string using str or the str time methods passing a format specification. Entonces es decir que nosotros podemos formatear un objeto de tiempo y pandas y objetos timestamp, lo que se verá más tarde después, como una cadena usando un str o un str ftime method pasando un formato específico. Pero por ahora lo que vamos a hacer es en definitiva cambiar de string a the time, no de string a timestamp, sino a de string a the time, no a timestamp. Control C, aquí lo vamos a poner, traducimos y también practicamos la pronunciación. Me parece como muy agradable e interesante hacerlo. Aquí y aquí nos dice que para pronunciarlo, you can format datetime objects and pandas timestamp objects, which I'll introduce later, as strings using str or the straptime method, passing a format specification. straptime methods. Y él nos dice como que podemos formatear objetos de fecha y hora y objetos de marca de tiempo de pandas que presentaré más adelante, como cadenas usando str o métodos strike times pasando una especificación de formato. Pues aquí
los veremos lo que vamos a adquirir en los próximos seminarios gracias a Wes McKinley. Por ahora entonces trabajaremos usando str, cadenas, para llevarlos a objetos DetTime. Y como nos lo presenta Wes, que bueno, pues con from DetTime, import DetTime, importas el módulo DetTime y el método DetTime. Creas una marca de tiempo con la fecha, por ejemplo, de hoy, 2023 8/21, con tres enteros como parámetros de la función DetTime, y luego conviertes eso como a una cadena de caracteres. Entonces así vemos, bueno, aquí primero lo importamos como primero con DetTime creamos una marca y como con str la volvemos una cadena de caracteres. Con str hacemos conversión de tipos. Entonces primero podríamos ver cómo nos queda la marca. Entonces esa marca de tiempo, marca, o esa fecha, y nos queda así, como objeto de time. Y para convertirlo en str, entonces aplicamos str y nos queda así. Hacemos conversión de tipos, hacemos conversión a cadena de caracteres. La cadena de caracteres. Bueno, entonces ahora sí, también nos muestra en esta tabla, en la tabla 11-2, una lista de formatos de código para objetos de time, formatos de time, bueno, o formatos de time, o especificaciones de formato de time, ISO C89 compatible o compatible con ISO C89. Nos dice que porcentaje Y mayúscula es para 4 dígitos, 4-digit year, y un porcentaje Y es 2-digit year, es decir que cuando las fechas son con Y mayúscula es para 4 dígitos, para el año con 4 dígitos, y porcentaje Y minúscula es para el año en 2 dígitos, como cuando decimos 23, y con porcentaje M minúscula también 2 dígitos para el mes, y porcentaje de minúscula es para 2 dígitos para el día, y porcentaje H mayúscula es formato la hora en formato 24 horas, y porcentaje I mayúscula es la hora en formato 12 horas, y en porcentaje M mayúscula es los minutos en formato de 2 dígitos, y con porcentaje S son los segundos en formato de 00 a 61, y con porcentaje W minúscula con weekday como un entero, es decir, el día de la semana, el weekday como un entero, y también porcentaje U, que es el week number, el número de la semana en el año, que va de 0 a 53, y porcentaje W, que es el número del año, que va también de 0 a 53, el número de la semana del año. Con porcentaje Z, el UTC Time Zone Offsets, HHMM o -HHMM, y con porcentaje F, shortcut for porcentaje Y, guión porcentaje M, guión porcentaje D. Entonces que el porcentaje F es para un formato año, mes, día, y porcentaje D es para un formato mes, día, año, de mayúscula. Entonces unas formas para manejar diferentes formatos en el manejo de tiempo. Aquí entonces nos muestra cómo a partir de una cadena yo puedo convertirla con strptime en un dato de tiempo. Entonces aquí primero genera la cadena, y luego bueno, que genera la cadena de caracteres. Entonces una fecha como cadena, por ejemplo la de hoy, aquí la creo
y luego que la creas, esa fecha como cadena, entonces fecha como cadena, la puedes imprimir también, te queda así como una cadena, como la escribiste, pero cuando le aplicas el método strptime a esa fecha como cadena, él te la vuelve a fecha como deadtime. Entonces fecha como cadena, entonces él te la vuelve como objeto deadtime. Entonces así ya te la vuelve fecha como objeto deadtime. Entonces fecha como objeto deadtime, y aquí ponemos esa fecha como objeto deadtime, fecha como objeto deadtime, y lo corremos de nuevo y aquí nos lo muestra. Y aquí podemos una lista de fechas, convertirla en una lista de Python de objetos de time. Entonces es como si aplicáramos ese método de time a todos los elementos X en la lista de cadena de fechas. Cadena de fechas como cadenas. Cadena de fechas como cadenas. Cadenas. En realidad lo voy a llamar acá lista de fechas como cadenas. Entonces, lista fechas como cadenas, y eso se va a convertir en una lista de fechas como objetos de time. Objetos de time. Objetos de time. Es así, lo hacemos como una lista por comprensión. Y este es en lista. Aquí lo ponemos tomando todos en la lista de fechas como cadenas aquí, y lo corremos, bueno, y ponemos esa lista como objetos de time. Esta es la aquí cortamos la línea, y esta lista como fechas como cadenas, aquí nos las muestra, y luego cuando la corremos nos muestra como objetos de time. Es como objetos de time, siempre es como tuplas precedidas con the type.time. En cambio, cuando eran cadenas, simplemente eran fechas separadas sus partes por slash y delimitadas con comillas simples. Hasta ahí vamos a ver, y también queremos para el seminario, para promocionarlo utilizando Canvas. Entonces voy a explorar y decirle, bueno, para hacer diseño de la pieza publicitaria, entonces lo haremos con Canvas. Vamos a ver si tenemos Canvas para Linux. Bueno, Canvas, vamos a ver si se llama. Vamos a ver si encuentro un Canvas acá para Linux, o será que se escribe Canvas con N. Bueno, aquí era como que era con M. Canvas, vamos a ver si era con M o con N. Dice que no, entonces era con N. Canvas, vamos a ver si es con N. Aquí en este centro de programas de Linux, se demora bastantico. Aquí no está OS Studio, o vamos a ponerle can, bueno, aquí can, a ver qué lista nos trae. Can, para diseñar esa pieza publicitaria, dice que está Cantor, interfaz KDE, que es software matemático. Cantara, a Some Presentation Software. Tenemos OBS, bueno, foto. Bueno, pues preguntémosle a ChatGPT cuál es el Canvas para Linux. Entonces, ¿qué software
o qué aplicación, ¿cierto? ¿Qué aplicación para Linux es el análogo de Canvas de Windows? Vamos a ver qué me dice él. No sé si lo pregunté bien. Dice: en Linux una alternativa similar de Microsoft Canvas sería Matte Paint. Matte Paint es una aplicación de pintura digital de código abierto que ofrece una interfaz intuitiva y muchas herramientas para dibujar y pintar. Puedes instalar Matte Paint en Linux usando el administrador de paquetes de tu dispositivo y o por ejemplo en Ubuntu o Debian puedes usar el siguiente comando en la terminal: sudo apt-get install Matte Paint. Entonces vamos a ver Matte Paint, vamos a ver, yo creo que sí ya está aquí instalado. Matte Paint, me parece que no. Entonces vamos a ponerle aquí en el centro de programas uno como ese. Entonces Matte Paint, parece ser que ese no estaba, y lo instalamos. Entonces ya con eso, en el próximo video vamos a seguir ya diseñando la pieza publicitaria para el seminario de esta semana, utilizando Matte Paint, buscando pues como hacer un sencillito, porque de eso pues tampoco sé mucho de hacer pues las piezas publicitarias, pero voy a tratar de aprender con tal de mejorar pues como estas competencias mías tan bajitas en comunicación científica. Aquí ya está instalado correctamente y aquí está Matte Paint. Bueno, entonces aquí ya vamos a ver qué podemos hacer para diseñar esa pieza publicitaria desde acá. Muchas gracias.